Bueno, veníamos hablando entonces de las escalas estandarizadas, las escalas métricas estandarizadas. Trabajamos un poco algunos ejemplos para ver lo que se entiende por estandarización. Y bueno, vamos a ver ahora las escalas métricas no estandarizadas. Cuando no existen instrumentos de reconocida validez y confiabilidad para medir determinadas variables continuas, ¿qué tiene que hacer el investigador? Pues bueno, necesita construir sus propios instrumentos, que es lo que ustedes vienen haciendo. O pudiera ser que van a modificar los instrumentos utilizados por otros investigadores. En ambos casos, resulta necesario desarrollar los instrumentos dentro de una escala métrica, según el número de ítem que utilice y la escala de medida utilizada para cada uno de los mismos, de los mismos instrumentos. Tiene que tomar en cuenta el cálculo de la validez, de la confiabilidad, utilizando las técnicas pertinentes que sean necesarias. ¿Ok? Estas escalas métricas se utilizan para medir opinión, actitud, motivación, rendimiento académico, percepción evaluativa, entre otras. En las escalas métricas pues tenemos, bueno, ya estamos viendo cuáles son las diferentes que tenemos. Vamos a tratar de ver de qué trata cada una de ellas. Voy a centrar, en este caso con ustedes, voy a centrar la atención en las escalas de actitud. ¿Y por qué lo voy a hacer? Bueno, porque la actitud ha sido posiblemente uno de los constructos más estudiados durante la historia de la psicología. En la actualidad abarca gran cantidad y variedad de conductas sociales, tanto humanas como animales. El estudio de la actitud ha sido de gran interés en la política, en la educación, en el mercadeo, etc. El componente, bueno, allí tengo allí cómo ve McGuinness, cómo le interpreta él, cómo define, más que interpretar, cómo define la actitud. Bueno, él la considera como son disposiciones de respuestas similares a cualquier otra disposición que sirva de base a una ejecución aprendida. Esto fue citado por Whittaker en 1979. Ahora, en el caso del componente cognoscitivo de la actitud, que no es otra cosa que las creencias, incluye, válgame la redundancia, todas las creencias que se tiene acerca de un objeto, con base en el conocimiento que se tenga del mismo. Sin embargo, pues las creencias evaluativas parecen ser más importantes para la actitud, si se ve como un concepto de disposición, ya que abarca las creencias sobre las cualidades, desde las cualidades deseables o indeseables, la aceptable, la no aceptable, la buena, la mala. En el caso del comportamiento afectivo, ese otro componente de la actitud, que no es otra cosa que los sentimientos, pues es el aspecto más importante en una actitud, ya que por lo general pues, se le toma como respuesta emocional que va asociada a una categoría cognoscitiva, a un objeto de la actitud. Dicho de otro modo, el componente afectivo surge a través de una serie de procesos de asociación o condicionamiento entre los estímulos y algunos efectos que recompensan o castigan. O sea, hay una recompensa o puede haber un castigo. El componente conductual, que sería el tercero, que esto prácticamente hace referencia a la tendencia a la acción. Pues ese componente conductual
o el componente conductual de una actitud incluye el acto de la conducta que posiblemente manifestará un individuo en presencia de ciertos estímulos. Ahora bien, entre los estudiosos de la actitud pareciera haber acuerdo en cuanto a la compatibilidad y la dirección que existe entre los componentes cognoscitivo y conductual, es decir, entre las creencias y las tendencias a la acción. Por consiguiente, a modo de ejemplo, si alguno de ustedes, ya sé que Carlos está allí, si alguno de ustedes cree que en el curso de ecuaciones estructurales que está ofertando León Darío ha sido bien concebido y lo considera de gran utilidad para su crecimiento personal y profesional, probablemente se inscriba y participe activamente durante el desarrollo de las secciones académicas virtuales. De igual modo, los investigadores parecieran estar de acuerdo en que hay unión entre el componente afectivo y el conductual, ya que si un individuo tiene sentimiento negativo o desfavorable hacia un objeto, posiblemente lo manifestará en su conducta al enfrentarse a dicho objeto. Obviamente, eso ya nosotros lo hemos vivido en cierta medida, ¿no? Veamos otro aspecto. Los procedimientos para medir las actitudes. Según Sommer, 1976, sugirió procedimientos para medir actitudes. Uno de ellos es la identificación, es decir, identificar las muestras conductuales que se aceptan como base para hacer inferencia con relación al concepto subyacente, es decir, ese concepto del constructo. Recuerde que hemos hablado de esos constructos, que son aquellos conceptos que se dan a aquellas variables que no se pueden medir ni observar de manera directa. Luego hay que, otro procedimiento es que hay que recolectar las muestras conductuales y luego realizar el tratamiento a las muestras conductuales para convertirlas en variables continuas. Prácticamente aquí estamos hablando de la sistematización, la operacionalización de las variables con las cuales vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a ver estas recomendaciones que nos da Edward para elaborar ítem en las escalas de actitud. Este autor nos dice evitar la redacción de ítem en pasado en lugar del presente. Son sus recomendaciones. No usar ítem que presente interpretación ambigua. Eso es bastante común en los instrumentos, sobre todo cuando uno no tiene todavía, digamos, mucha experiencia en eso. No incluir ítems que sean irrelevantes al constructo. De eso hemos conversado cuando hablamos en el código de observación, y observen que es válido también para cualquier tipo de técnica. Los ítems deben cubrir el dominio completo del contenido del constructo. ¿Qué estamos hablando con eso? Pues de lo mismo que conversamos en el caso de la descomposición de una determinada conducta para construir el código de observación, es decir, la exhaustividad. Redactar los ítems en forma sencilla, clara y directa. La redacción de los ítems deben ser corta, no debería exceder de 20 palabras. Son sugerencias. Es muy probable que eso no es una camisa de fuerza, a lo mejor me quedan 25, etcétera. Pero observen que estas recomendaciones que nos está dando este autor Edward ya son elementos que nos vienen a constituir criterios
para colocarle a ese instrumento de validación que le vamos a entregar a los jueces para que nos hagan la validación del instrumento. Ya aquí tenemos un apoyo de por qué estamos colocando determinados criterios y tenemos un autor en el cual nos podemos fundamentar. Continúo con las recomendaciones de Edwards. Cada ítem debe presentar una sola idea o pensamiento. Aquí esto, en mi experiencia revisando instrumentos, esto es algo que se presenta mucho. Se dan dos ideas, dos formas, dos pensamientos en un solo ítem. Entonces, bueno, cuando da la respuesta, ¿a cuál se refiere? ¿No? ¿A cuáles de esas ideas, dos o tres ideas que esté? Pues no se sabe. Evitar el uso de los vocablos o términos desconocidos para el sujeto que van a responder en esa escala, ¿no? En la escala. Aquí ya tengo un detallito que debo corregir más adelante. Se deben redactar ítem, dice allí, se debe redactar igual número de ítem con sentido positivo y negativo hacia el objeto de una medición. Hoy en día hay una tendencia a que solamente se redactan en sentido positivo. Yo me siento un poquito contrario a eso y me adhiero a la opinión a la recomendación de Edwards por una razón. Cuando yo tengo una posición positiva sobre un determinado aspecto, en algunos momentos debo tener también algo negativo. Porque nada en la vida es bueno per se, ni nada es malo per se. En lo bueno, hay algo de malo por allí en algún lado y lo mismo pasa con lo malo. Malo, por allí hay algo de bueno. Los ítems deben ser organizados aleatoriamente y no siguiendo una determinada secuencia, porque si sigue una determinada secuencia, el que está respondiendo puede notarlo y por descarte va dando las respuestas. Eso se utiliza mucho en el caso de los exámenes de rendimiento. Procesar validez de contenido a la escala, ya lo hemos visto. Aquí me voy a detener porque se me fue un poquito el tiempo. Y